Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 2 de agosto de 2023, mitad de semana. Soy Citlali Pérez y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, comenzamos. El Pleno de la Corte analizará si el Congreso de Aguascalientes está facultado para regular el delito de secuestro. El Tribunal Electoral determinó que declaraciones del Ejecutivo Federal pueden constituir violencia política de género. Autoridades electorales llaman a fomentar el voto de mexicanos residentes en el extranjero. Demandan a la Corte invalidar reforma que elimina referencias al Fondo de Reparación Integral a víctimas del delito. En su sesión de este jueves, el Pleno de la Corte tiene previsto analizar y resolver asuntos relacionados con la legislación de Aguascalientes y una declaratoria general de inconstitucionalidad. En la sesión de este jueves, el Pleno de la Corte analizará una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 87, párrafo segundo del Código Penal de Aguascalientes, publicado en abril de 2022. El Pleno determinaría si el Congreso de Aguascalientes invadió la esfera competencial del Congreso de la Unión al legislar sobre aspectos vinculados al delito de secuestro. Esto por establecer en el artículo impugnado que el ejercicio de la acción penal será imprescriptible si el hecho encuadra en cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica de ese delito. En otro asunto, el Pleno determinaría si quedó sin materia la declaratoria general de inconstitucionalidad solicitada por la segunda sala respecto del artículo 132, fracción segunda de la Ley del Seguro Social, lo anterior porque fue derogada la porción normativa declarada inconstitucional en el juicio de amparo correspondiente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La primera sala de la Corte determinó que las personas que fueron condenadas bajo el sistema penal tradicional pueden solicitar la libertad anticipada prevista en el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que el juez competente sustancie el incidente y resuelva si es procedente o no otorgar el beneficio, sobre todo porque se trata de un mecanismo de control jurisdiccional que impacta aspectos sustantivos vinculados directamente con la libertad personal, la igualdad de los sentenciados y su derecho a la reinserción social, por lo que no es dable desechar de plano las peticiones de personas sentenciadas bajo el anterior sistema. Sin embargo, recordó que la norma establece que este beneficio no aplica en el caso de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Durante un foro organizado por la Organización Internacional de Mujeres Juezas, capítulo México, se abordó el tema de la pornografía y sus implicaciones. Como parte de las mesas de diálogo sobre el delito de trata de personas que organiza el capítulo México de la IAWJ, una experiencia comparada, expertos trataron el tema de la pornografía. En este contexto, demandaron tomar conciencia de la realidad que se tiene hoy de esta actividad como material degradante, violento, transgresor e incluso peligroso. En la que se muestran actos de violación y tortura reales, incluyendo muchas veces también mutilación e incluso homicidio, con el fin de simular los impulsos sexuales. Esta sí suele circular más bien en la red profunda. Suelen ser grabaciones hechas por aficionados y en ocasiones, aunque los productores y consumidores tratan de desmentirlo y tratan de reducir gravedad y señalar que muchas veces son simplemente actuaciones. En la mesa pidieron no considerar que la pornografía se trata de un trabajo normal, ni con el consentimiento de las personas que en muchas ocasiones participan, cuando la opinión de las mujeres suele ser irrelevante. Peor aún, señalaron, si se trata de pornografía infantil, en donde hay abuso sexual real de niños y niñas. Al final,
Destacaron algunos efectos sociales del porno, desde la normalización de la promiscuidad y la iniciación sexual a menor edad, pasando por conductas de sadomasoquismo y bestialismo sadomasoquista. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en más noticias, México no es el único país en el que la independencia judicial se ve amenazada, pues en Costa Rica se vive un fenómeno similar en donde desde los poderes ejecutivo y legislativo se pretende influir en las decisiones que toman los impartidores de justicia. La jueza en retiro Ruth Mayela Morera Barbosa indicó que cada vez son más los intentos mediante los cuales se pretende controlar la actuación del Poder Judicial. Hay amenazas importantes a la independencia judicial, hay pasos y voces cada vez más amenazantes hacia el Poder Judicial, que nos sentimos acorralados, de verdad, y acorraladas, porque hay muchas ganas de entrarle al Poder Judicial, de entrar a incluso administrar, ¿verdad? Administrar cómo se organiza el Poder Judicial. Entre estos intentos por socavar la independencia judicial se encuentra la iniciativa que contemplaba que juezas y jueces fueran evaluados por el Ministerio de Planificación. Además, se pretende deslegitimar su labor cuestionando los salarios que perciben. A nosotros no se nos dice salarios elevados, se nos dice salarios de lujo, que nosotros percibimos salarios de lujo y que nadie, igual que ustedes, nadie debería recibir un salario mayor al del presidente. Y en otras noticias, en su sesión de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió asuntos que involucran al ex canciller Marcelo Ebrard. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó investigar de nueva cuenta si el llamado Movimiento Nacional Ebradorista constituye o no una estrategia ilegal para posicionar a Marcelo Ebrard Casaubon como eventual precandidato y candidato a la presidencia de la República. Por unanimidad, los magistrados revocaron la sentencia de la Sala Regional Especializada que había declarado la inexistencia de las infracciones atribuidas al ex canciller y a 2 diputados locales de Michoacán por actos anticipados de precampaña y campaña, así como por uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de imparcialidad. Esto derivado de la organización y difusión de varios eventos a favor de quien ocupaba el cargo de secretario de Relaciones Exteriores. Los magistrados aprobaron plazos específicos para que la Sala Regional Especializada resuelva este asunto antes de que comience la etapa de precampañas rumbo a la elección presidencial del 2024. Un primer efecto es que tiene 72 horas para determinar si se lo devuelve a la UTC o no. Si se lo devuelve a la UTC, tiene que darle a la UTC 10 días y una vez que regrese tiene que emitir la nueva resolución ya de fondo en 5 días. Realmente lo del plazo podría también quedar determinado antes del inicio del proceso electoral o antes del inicio de las precampañas, porque las consecuencias que establece la ley, entre otras, es que cuando se incurren en actos anticipados de precampañas, podría negarse el registro de precandidaturas. En otro asunto similar, los magistrados revocaron la sentencia de la Sala Regional Especializada que había declarado la inexistencia de actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y vulneración al principio de imparcialidad atribuidos a Marcelo Ebrard y diversos funcionarios públicos y legisladores, quienes participaron en un evento realizado en septiembre de 2022 en la ciudad de Chihuahua. Los magistrados establecieron un plazo de 5 días para que la Sala Regional Especializada investigue de nueva cuenta si dicho evento constituyó un acto proselitista ilegal de cara a las elecciones federales de 2024. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Posteriormente, en sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, en el que determinó improcedentes las medidas cautelares solicitadas por Xóchitl Gálvez en contra del presidente de la República y diversos funcionarios, con el fin de que se abstuvieran de emitir mensajes que pudieran constituir violencia política de género. El magistrado José Luis Vargas Valdés indicó que las expresiones del presidente en las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio sí pudieran constituir violencia política de género en contra de la aspirante a responsable para la construcción del Frente Amplio por México, pues pretenden transmitir la idea de que sus aspiraciones para ocupar dicho cargo no se sustentan en sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. Por ello, revocaron el acuerdo y fijaron un plazo de 24 horas a la Comisión de Quejas del INE para que emita una nueva resolución a partir de reconocer la utilización de estereotipos de género en las conferencias mencionadas. En el marco de un foro organizado por la Sala Regional Ciudad de México, mencionaron que el reto para los comicios de 2024 es fomentar la participación de los residentes en el extranjero. Uno de los mayores retos para las instituciones electorales de cara a los comicios de 2024 será alentar la participación de los mexicanos que radican en el exterior, coincidieron magistrados, consejeros del INE y funcionarios electorales. En el 6º ciclo de diálogos democráticos organizado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, se informó que de 2016 a la fecha se solicitaron 1.8 millones de credenciales para votar foráneas, se entregaron 1.4 millones de plásticos, pero a junio de este año solo se han activado 654,000 credenciales con fotografía. Es siempre un reto que nosotros como autoridades electorales tenemos que afrontar, de cómo acercar, hacer más factibles, y cada vez más pues hay elementos que nos facilitan esta comunicación con nuestros paisanos. Destacaron la necesidad de ampliar los mecanismos de difusión para la comunidad migrante, así como facilidades para que puedan ejercer su derecho al voto. Y creo que la importancia del voto migrante pues se refleja en este concepto de participación activa en la política para decidir. Quienes deseen votar desde el extranjero podrán hacerlo a través de 3 modalidades: postal, electrónica y presencial en algunos consulados. Las autoridades estimaron que 38 millones de mexicanos radican en el exterior, de los cuales 12.3 millones están en ejercicio de sus derechos político-electorales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Al regresar, la trata de personas genera ganancias ilegales por 15,000 millones de dólares al año. Reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser una república, forma de gobierno conformada por 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es titular del Poder Judicial. Su existencia emana de la voluntad del pueblo. El trabajo de la Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades. La Corte contigo. Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. Y mire, organizaciones de la sociedad civil confiaron en que la primera sala de la Corte invalide una reforma a la Ley General de Víctimas que podría afectar la reparación del daño. En sesión del 9 de agosto próximo, la primera sala de la Corte determinaría la validez de la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, que eliminó la obligación de destinar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para atención a las propias víctimas. En concreto, eliminó toda referencia al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de esa ley. La organización que promovió el amparo se pronunció sobre las implicaciones de esta reforma y el impacto para las víctimas.
Se trata de medidas indispensables para que las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos puedan continuar con sus procesos de búsqueda de justicia. Son medidas indispensables para miles de personas en nuestro país. El presupuesto, entonces, para la atención a víctimas quedaba vulnerable o ha quedado vulnerable frente a los posibles cambios en las prioridades presupuestales o frente a los futuros cambios de gobierno. Y aunque parece que es un porcentaje insignificante del presupuesto, en realidad hablamos de millones de pesos. Cuando hay una desaparición, lo primero que surgen son las enfermedades, los gastos médicos, los traslados, como acaba de decir el compañero, que no hay recurso que alcance. El proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone que la reforma es inválida y que los recursos para la garantía financiera de las medidas de apoyo y de reparación integral bajo ningún supuesto sean inferiores al 0.014% del gasto programable en el presupuesto de egresos de la Federación del año inmediato anterior. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y en un foro organizado en la Cámara de Diputados aseguraron que la trata de personas genera ganancias ilícitas del orden de los 15,000 millones de dólares. En México se tienen registradas 2.065 personas víctimas de trata, de las cuales 1.511 son mujeres y 554 hombres. Uno de los desafíos en el abordaje de la trata de personas, no solamente desde el plano delictivo, sino por las violaciones a los más fundamentales derechos humanos que implica, ha sido y sigue siendo la detección e identificación de víctimas por parte de las autoridades. Durante un foro de prevención y combate a la trata de personas, organizado por la Cámara de Diputados, indicaron que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, de las cuales el 75% son mujeres de entre 0 y 17 años. La trata de personas es la esclavitud moderna. No hay que olvidar que cada 2 minutos una mujer, un niño, una niña será captado por las redes de trata de personas. Señalaron que a través de este foro se busca combatir esta problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes, quienes son forzados a llevar a cabo actos delictivos, sexuales y trabajos domésticos. Estamos hablando de 15,000 millones de dólares que produce esta industria, que sin duda tiene que ver con un tema fundamental. Y estamos hablando de que no solamente es un tema de mujeres. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. El gobierno de la Ciudad de México desplegó a 700 elementos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en puntos rojos de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac. El operativo estará enfocado a hacer frente a la delincuencia y asegurar a los generadores de violencia, mantener los índices delictivos a la baja, así como mejorar la percepción de seguridad ciudadana en ambas alcaldías. Participantes en un foro en el Senado de la República indicaron que el reto en el mediano plazo en México es consolidar la presencia de la mujer en cargos de toma de decisión, tanto en el sector público como privado. La paridad de género ya es un principio constitucional y transversal en las leyes secundarias, por lo que su práctica debe extenderse en todos los ámbitos sociales. Así lo demandó la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, durante la clausura del diplomado Liderazgo de la Mujer. Claro que hay muchos movimientos feministas, pero yo creo que el movimiento feminista en México apunta hacia la búsqueda para consolidar nuestra presencia precisamente en los lugares de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Legisladoras exigieron acabar con viejos modelos de dominio que han permeado en nuestro país. De acabar con la misoginia, la cultura patriarcal y el machismo que le ha hecho tanto daño a lo largo de la historia a todas las mujeres de todo el mundo. En el acto, representantes del sector empresarial indicaron que el liderazgo femenino
debe ayudar a empoderar la cultura de inclusión y respeto entre géneros, así como promover la igualdad de oportunidades con acceso a educación, salud y empleo. Las mujeres líderes son una fuerza importante para el cambio en nuestra sociedad. Las mujeres pueden desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas que promueven el desarrollo económico. Los participantes recordaron que en el último año, México retrocedió 2 lugares en el índice global de brecha de género, ocupando el sitio 33 de 146 países. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Operadores del transporte público del Valle de México anunciaron que crearán grupos de autodefensa para frenar las extorsiones y los daños a más de 2,000 de sus unidades en los últimos meses. Denunciaron que las autoridades no han actuado para atender este delito, por lo que ellos mismos se encargarán de realizar operativos para proteger a usuarios y choferes. Como medida de presión, este lunes parará el 80% de las unidades de transporte público en el Estado de México y bloquearán las principales vías que conectan con la capital del país. El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México admitió a trámite el amparo promovido por Gualberto N., extitular antisecuestro del Aceido, contra la vinculación a proceso dictada en su contra por tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa. Abrió al público el nuevo Tribunal Administrativo y de Combate a la Corrupción de Oaxaca, pese a la suspensión parcial otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impide destituir a los magistrados del órgano anterior y los mantiene en sus funciones. Activistas denunciaron que los migrantes de la comunidad LGBT+ que llegan a la frontera sur de México son víctimas de violencia, discriminación y acoso por parte de las autoridades y la ciudadanía, además de que se les niegan los servicios médicos. Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Grupo de Trabajo del Senado, que da seguimiento al incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, no aplazar más la rendición de cuentas sobre el proceso de reparación del daño a las víctimas de este siniestro. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá este jueves ante la Corte Federal de Washington para la lectura de nuevos cargos en su contra por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en las que compitió con el presidente Joe Biden. Esto ocurre luego de que el mandatario fuera imputado por los delitos de conspiración para defraudar al país, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos, en el caso de los documentos clasificados que resguardaba en su residencia privada de Florida. Y este miércoles el personal del Senado recibió una alerta de la policía del Capitolio sobre una supuesta presencia de un hombre armado, lo que provocó la movilización de 200 elementos para revisar las instalaciones. Este hecho, que resultó ser una falsa alarma, se registró 2 años y medio después del asalto al Capitolio. El suceso propició que se desalojara parte del edificio, mientras que el personal que se encontraba en el Senado se refugió en las oficinas con las puertas cerradas. En tan solo 40 horas, la ciudad de Pekín recibió lo equivalente a las lluvias de todo un mes, dejando una precipitación récord de 74 centímetros. Se registraron más de 20 personas muertas, 27 desaparecidas y 120,000 rescatadas. A lo largo de esta semana, las Fuerzas Armadas de Colombia, Perú y Brasil realizarán entrenamientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves irregulares en la Amazonia. El objetivo es combatir organizaciones criminales y proteger los recursos naturales. Un proyecto de ley sobre el uso del hijab en Irán propone penas de prisión de hasta 10 años y más de $8,000 en multas a quienes se nieguen a usar el velo. Se crearían sistemas de inteligencia artificial para identificar a los que no cumplan la ley. Las empresas y celebridades serán castigadas si no obedecen el código de vestimenta.
El hospital de Tacuarembó, al norte de Uruguay, se apoya de un dron para trasladar leche materna, muestras de sangre e insumos médicos a zonas rurales alejadas. Cuenta con una capacidad de 15 litros o 3 kilos y reduce en más de un tercio el tiempo de traslado. El proyecto está financiado por la UNICEF y empresas uruguayas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. De acuerdo con un estudio, las altas tasas impositivas y elevadas cuotas de seguridad social inhiben la generación de empleos formales en México. 55% de las personas que trabajan en México lo hacen en la informalidad. Las principales razones que generan la informalidad son altas tasas de impuestos, sueldos bajos y grandes cuotas de seguridad social, reveló un estudio de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, situación que inhibe la inversión y la generación de empleos formales. El reporte indica que solo 4 de cada 10 trabajadores aporta a la seguridad social y solo 1 millón de 2.9 millones de patrones aportan a la seguridad social. Pues imagínate que vamos a una comida, estamos 10, llega la cuenta, 6 se desaparecen, los otros 4 decimos sí pago, pero lo mío, ¿no? O sea, yo no puedo pagar por el que se fue, entonces yo pago lo mío, entonces el que sale perdiendo pues fue el restaurante, y entonces así le pasa a nuestras instituciones, o sea, dicen, no, solo me pagan 4 de cada 10 la seguridad social. Señalaron que cada año 1.480.000 personas se incorporan al mercado laboral, sin embargo, los empleos son insuficientes. Al empleo formal en el IMSS, que ahí son no encuestas, sino son datos duros, ¿no? Vemos que se han incorporado en los últimos 10 años en promedio 662,000 personas. Entonces, se genera el suficiente trabajo para 662,000, ¿sí? Pero no se genera más. Y entonces, ¿a dónde se van los demás? A la informalidad. Los rubros que registran las tasas más altas de informalidad laboral son comercio, servicios y restaurantes, y las entidades con mayor proporción son Estado de México, Ciudad de México y Michoacán, mientras que en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, solo 11% de la población ocupada cuenta con seguridad social. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con un centavo por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. Concluyó el plazo para la legitimación de contratos colectivos con la validación de más de 27,000. No se legitimaron 596 y otros 3,855 están en proceso de dictaminación, informó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Banco de México no pretende modificar su postura absoluta de política monetaria, aun si la Reserva Federal de Estados Unidos decide aumentar su tasa de interés, dijo el subgobernador Jonathan Heath, y precisó que no se puede descartar que Banxico endurezca más la postura monetaria frente a la persistencia de la inflación, sobre todo subyacente. En México, los proveedores de servicios de Internet no cumplen con lineamientos en materia de neutralidad de la red, alertó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Según su primer reporte de evaluación, los concesionarios no son claros en la información de sus servicios ni derechos de los usuarios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y con el fin de fortalecer el combate a la corrupción, se capacitará a servidores públicos de distintos niveles. Con el propósito de fortalecer los conocimientos técnicos de funcionarios públicos acerca del combate y control de la corrupción, CESNA presentó la plataforma de aprendizaje anticorrupción. La capacitación y la formación permanente de funcionarios públicos es lo que nos va a llevar a tener un poder legislativo pues más fuerte, un poder legislativo con una presencia más relevante en la vida política del país. Representantes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción indicaron que esta plataforma tecnológica y pedagógica
ofrece herramientas de capacitación y contribuye al desarrollo de políticas públicas para el combate de la corrupción. Asimismo, incluye cursos gratuitos para funcionarios y servidores públicos sobre ética e integridad en el servicio público, implicaciones de los derechos humanos en la lucha anticorrupción, entre otros. Ahorita la plataforma cuenta con prácticamente 6 cursos. El primero es uno de introducción al Sistema Nacional Anticorrupción, que es el que vamos a estar trabajando en este primer momento con la Cámara de Diputados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este jueves no se pierda la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión abordará un asunto relacionado con el estado de Aguascalientes. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención. Hasta pronto.